Vamos a dar honor a la palabra de Dios otra vez. Es nuestro centro, es nuestra sola autoridad en esta mañana y siempre. Leemos todos en Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 23 al 26. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Vamos a tener la lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y vamos a ir leyendo algunas porciones que mayormente el capítulo, pero vamos a escoger algunos versículos. Ahí está, del 1 al 11, el 13 al 14, el 22, 27, 33. No se preocupe que ahí lo vamos a ver en pantalla. Entonces, el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos del versículo 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. El Señor Jesús habla. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos al versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Versículo 33.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor bendiga su palabra. Una escritura que a veces hacemos bien en examinar y ver, por supuesto vemos el contexto, ¿verdad? Este es el Señor Jesús hablando. Y cuando Él dice, estas cosas os he hablado, obviamente tenemos que ver para atrás. El Señor estaba hablando a sus discípulos. Eso es lo primero que vemos. Lo otro que vemos es, queremos saber qué cosas les había hablado para que no tuvieran ellos tropiezo. Hay unas versiones que, eso de tropiezo, la versión palabra de Dios para todos es para que nadie os haga tambalear. Entonces, es lo que es tambalear, ¿no? Tú estás en tu fe firme y te mueven y que tambalearse justo para caer. Bueno, el Señor le está diciendo, esto le estoy diciendo para que nadie los tumbe de su lugar, de su fe. Y esto es algo que a nosotros nos apela porque esto lo habla Jesús a sus discípulos, a creyentes que estaban inmaduros, nunca habían tenido ningún entrenamiento de iglesia, ni habían tenido tiempo de leer el Nuevo Testamento porque ellos mismos estaban escribiéndolo con la historia. Pero a nosotros nos hace falta que en medio de estas situaciones sepamos qué cosas nos hacen falta para que nuestra fe no flaquee. Hermanos, y usted tiene que ser de otro planeta si es que no ha flaqueado en la fe alguna vez. A nosotros hemos flaqueado muchas veces, pero gracias al Señor que aunque nos ha meneado el mango, la mata, no nos ha tumbado. Gloria a Dios por eso. Pero hay otra versión que dice para que no flaquee su fe, la Nueva Versión Internacional. Esa palabra o esa expresión, no tengáis tropiezo, es para que no flaqueen en su fe. Y otra versión que me gusta mucho es la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice, para que no sucumban en la prueba. Sucumbir es que ya te derrotas completamente y te caes. Hemos estado a punto muchas veces por las pruebas que nos pasan de que nuestra fe tambalea, nuestra fe flaquea y que a veces estamos a punto de sucumbir. Por eso hemos cantado en Jesucristo, el Rey de Paz, se halla refugio en tiempos de tempestad, dulce solaz, y Él podemos nosotros cantar gloria al Señor Jesús, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Así que todo esto está mezclado. Ahora, fíjense que estas cosas que el Señor le está hablando, el versículo anterior, por ejemplo, vamos a ver el versículo 18 del capítulo anterior, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto era parte de lo que el Señor estaba diciendo, estas cosas os he hablado. Así que hermanos, nosotros como creyentes en Cristo no somos bienvenidos en el mundo. Ya sepámoslo de una vez, no somos gratos. Claro que trabajamos, tratamos de relacionarnos, tratamos de tener la mejor amistad con la gente, no del mundo, conocerlos sí, y hay personas que son dignas de tener algo de nuestra amistad, pero no la amistad que tenemos con un creyente en Cristo, porque hay cosas que no podemos compartir con ellos, excepto el Evangelio, ¿verdad? Pero el mundo nos aborrece, hermanos, así que bienvenido al club de los creyentes en Cristo, de los que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Entonces el Señor dice en el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tengamos cuidado si nosotros somos la estrella, si somos la persona que más nos quiere, nos ama. No estoy diciendo que vamos a hacer unos malasangres pesados nada más por decir que somos cristianos, pero no debemos ser nosotros los reyes de la fiesta, porque cuando proclamamos el Evangelio, nuestra fe, eso a la gente le choca. Y nosotros, yo lo he notado, a veces digo, será por mi profesión también, que
yo soy, digamos, un poco de enforcement o de obligar digamos, hacer que la gente siga unos procedimientos. Uno no cae bien, pero otra es que la gente cuando sabe que uno es creyente, enseguida hay como una repulsión. Y algunos son decentes, tratan de como que cubrirlo, cambiarlo, hermanos, pero no somos queridos, no somos bienvenidos, porque no somos del mundo, y eso debería alegrarnos. Sin embargo, a los discípulos les entristeció eso. Dice en el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y estoy hablando en términos modernos, pero ¿sabe qué? La historia pasada, los últimos 2000 años, está lleno de creyentes que han perdido la vida por su fe. Cada vez que lo leemos, aunque está la historia de estos hombres que han sido llevados a la hoguera y le han dicho, bueno, tienes que negar esa fe de Cristo y decir que Roma y el Papa es la única autoridad. Y ellos han muerto diciendo, el Señor es mi testigo y yo no voy a negarle. Y en eso empiezan a prenderse. Hermano, nosotros nos hemos quemado alguna vez. Imagínate, hay gente que ha tenido quemaduras en muchas partes del cuerpo. Pero ser quemado en la hoguera, que te empiece la ropa a arder, que nadie te va a ayudar y que tu carne empieza a freírse, eso debe ser terrible. Sin embargo, alababan a Dios. Entonces, otros le cortaban la cabeza. Yo digo que no tenían un dolor mayor que la angustia de ver que la gente venía a quitarle la cabeza. Pero cuando le quitan la cabeza ya se fue, ¿verdad? Pero yo diría que cuando los tiran a los leones, que eran los cristianos para que fueran alimento a los leones en un entretenimiento, una vergüenza, pues uno decía, y uno pudiese pensar, caramba, pero Dios no intervino para salvarlo, es que era necesario, tenía que pasar, y el discípulo no es mayor que su maestro. Ahora, cuando llega al versículo 1 del capítulo 16, dice, para que no tengáis tropiezo, él dice el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y pensamos en el apóstol Pablo. Él iba camino de Damasco con cartas de los sumos sacerdotes, traicioneros, que tenían autoridad para arrastrar a los cristianos y matarlos. Él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios. Tuvo que el mismo Señor Jesucristo pararlo, pero él pensaba que estaba sirviendo a Dios, matando a los judíos. Y cuando eso ocurrió, o sea, el apóstol Pablo tenía las manos manchadas de sangre inocente, de personas, de niños, de mujeres, de inocentes. Por eso es que a él le dolía tanto y él quería como entregarse, si era posible, dar su vida para ver que pudiera de alguna manera resarcir ese daño tan grande que hizo. Pero el versículo 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que se los había dicho. Ahora, mire el versículo 6, os he dicho estas cosas y tristeza ha llenado vuestro corazón. El Señor Jesús, con la sabiduría profunda de ser Dios, Él hizo varias cosas en este capítulo que nos sirven a nosotros. Lo primero es que Él se comportó fielmente con sus discípulos. Jesús no engañó a nadie. Como que este es un camino de rosas. Y hay muchos predicadores falsos que hablan, ven el evangelio y todo se te va a solucionar. Eso es mentira. Lo que vas a tener es el poder, la perspectiva de ver las cosas de acuerdo a un propósito que Dios tiene. Y de paso vas a tener poder. El Espíritu Santo estará contigo, el Hijo está contigo y el Padre está contigo una vez que tienes a Cristo. Así que Cristo se comportó fielmente. Él no le dijo a la gente, mira, vengan a mí y después yo le voy diciendo en el camino. No, van a tener esto, van hasta perder la vida. Pero también el Señor no le ocultó las dificultades que venían. El Señor dijo, y por eso dijo en otras partes que si no están dispuestos a tomar su cruz cada día y seguirme, no son dignos de mí.
Y nosotros aquí sentados, hermanos, preguntémonos a nosotros mismos, ¿somos dignos del Señor? ¿Estamos dispuestos a llevar la cruz por el Señor? ¿O somos unos cristianos light, chévere, que voy a la iglesia, ya digo que soy evangélico cuando me conviene y cuando no me quedo callado? No sé, o no creo que sea acá. Lo que quiero decir que el mundo cristiano hoy en día dista mucho de ser un verdadero cristiano. Como siempre hemos dicho en estos días, es ser el cristianismo radical, realmente servir y seguir a Cristo con nuestras vidas, analizarnos. Yo creo que este mes ha sido y será, hermanos, de reflexión. Empezamos el año diciendo, caramba, ¿estoy yo dando frutos como el Señor realmente quiere? Y el Señor me está dando un tiempo más, un año más. 3 veces he venido, 3 años he venido y no encuentro fruto. El Señor nos está dando, hermanos, más oportunidades para que nosotros reflexionemos. No estoy dando fruto, ¿por qué? ¿Será que no soy del Señor? O tengo que, como dice, no sé si es el puertorriqueño, que se ponga para su lado, ¿verdad? Que le ponga, el venezolano dirá que le eche pichón al asunto, o push on. Que te pongas para los papeles, que agarres tu responsabilidad y empieces a hacerlo, hermanos. Yo sé que a mí me tocó mucho ese mensaje y como la naturaleza humana es así, el primer día impresionado, el segundo día también, en la semana, más o menos, el viernes ya se me había olvidado. Sí, hermanos, pero yo lo recalco, el Espíritu Santo quiere que lo tengamos allí, hermanos. No es que me impresionó ese mensaje, Señor, me impresionó. Yo quiero tomarlo como parte de mi ser, que mi vida esté como tocada, impregnada por el mensaje de la palabra de Dios. Lo otro es que el Señor les dijo lo peor a fin de que pudieran sentarse a calcular el costo. Dice que en Lucas capítulo 14, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el simiente y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Que el Señor me permita, empezando por mí, terminar la carrera con gozo. Que el Señor me guarde de que comencé en una forma y termine de otra. La Biblia menciona que un buen principio no garantiza un buen final. Cuidémonos, hermanos. Cada día tomemos la cruz. No es que tomé la cruz una vez y ya. Cada día tomar la cruz. El Señor expone el motivo cuando dice, estas cosas son las que les había dicho ya. Está diciendo los motivos. El Señor no ocultó nada. Y el versículo... este versículo que dice, estas cosas os he dicho, nos hace recordar lo que dijo el apóstol San Pedro en el capítulo, su primera carta, capítulo 4, versículo 12 al 14, que él dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, no debemos estar sorprendidos. El Evangelio hoy en día parece fácil. Gracias al Señor que estamos viviendo una sociedad que permite tener una libertad de culto, hablar del Evangelio. Lo único que hace es que la gente te tiene cosa, no gusta de ti, te aparta, no te invita, te sientes excluidos. Hermano, pero venga aquí a la iglesia para que se sienta incluido. Aquí es donde nosotros estamos, somos la comunión hermanable. Aquí es donde el salmista decía que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
¿verdad? Esto es una bendición que el Señor puso, la iglesia. Y aún en la iglesia nosotros la dejamos para después. Entonces, ¿dónde estamos, hermano? Ni somos chichas, ni somos limonada. Hay muchas otras cosas que tienen importancia sobre nuestras vidas. Y el lugar que el Señor nos ha puesto, hermano, no busquemos lugar ni edificio, sino la comunión hermanable. Es lo que nosotros somos, es la iglesia de Jesucristo. Tomemos la prioridad, hermanos. Ahora, una cosa buena es que Jesús no lo dejó con esa tristeza. Hasta aquí nosotros diríamos, cónchale, caramba, el Señor lo dejó con esa tristeza, lo que viene del mundo. No, el Señor dice en el versículo 7, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. La primera potencia o equipamiento que el Señor nos da, hermanos, y ese es para ti, para mí, es la promesa de un Consolador. Si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy os lo enviaré. Esta palabra en griego es parácletos, o paracletos como otros dicen. Es simplemente una palabra griega que significa abogado, defensor, intermediario, uno que es llamado al lado de otro para ayudar. Y Cristo no puso un objeto, como dices, una falsa secta por allí, o una cosa, una inspiración de Dios que vendrá, una fuerza activa de Dios. No, es otra persona. Cuando dice Paráclito, dice, Él enviaré un Consolador. Cristo no deshonra al Espíritu Santo diciendo que es como una agencia impersonal. Esta palabra es otro de la misma clase. Él dice, enviaré otro Consolador. Cristo mismo es Consolador, es un paráclito, es un abogado. Usted ve en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, donde dice, amados, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo sabe, ¿verdad? Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esa palabra abogado es parácletos, es consolador, es abogado. ¿Y sabe de quién se refiere? No del Espíritu Santo, se refiere de Jesucristo. Por eso Cristo dijo, enviaré otro Consolador, uno de igual, de la misma clase, porque es la persona bendita del Espíritu Santo. Y ya había hablado del Padre. Así que la bendita Trinidad está con nosotros, hermanos. Nosotros no podemos pensar que estamos débiles, que estamos en desventaja. No hay nada que ocurra en nuestro ser que no sea guiado y que no esté dentro de la voluntad de Dios. Eso debería traernos consuelo. En Juan 14, 16 y 17 nos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Es otro, el Espíritu Santo, hermanos. Qué poderosa arma, equipamiento que nosotros tenemos por medio de la promesa que Dios está diciendo por medio de Jesucristo. Hermanos, si tenemos aflicción, confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor Jesús. El segundo punto es la promesa de la guía y enseñanza. No nos van a dejar solos. Cristo se fue, pero no nos dejó solos. Se fue físicamente. El Espíritu Santo va a tomar de lo de Cristo y lo del Padre y nos lo enseña. Tanto el Espíritu Santo como el Padre no hablan por sí mismos, porque no son independientes. Ellos son tres personas distintas, con diferentes roles, pero es un mismo Dios. Usted lo entiende, yo tampoco. Pero eso es nuestro Dios trino. ¿Y para qué queremos entender un Dios? Si usted lo entiende, ese Dios no sirve nada. Si usted es finito, con esa mente chiquitica como la mía, usted va a entender a Dios. Pero la cuestión es que Él es tres personas. Así que el Padre no murió en la cruz. El Espíritu Santo tampoco murió en la cruz. El Hijo murió en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, y para los hermanos varones que toman parte pública, cuando oremos, abstengámonos o pensemos teológicamente, bíblicamente. Nunca digamos, Padre, te doy gracias porque moriste en la cruz. Padre, y gracias porque tú vas a venir. No se confunda, hermanos. Jehová, que es Dios en tres personas, sí. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el que vendrá es Jesucristo el Hijo, no el Padre. Y el Espíritu Santo vino y está con nosotros todos los días. Cristo vino y está todos nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. El Padre está con nosotros, pero el que vendrá, el que va a posar sus pies sobre el monte de los olivos, el que nos arrebatará antes, es Jesucristo, no el Espíritu Santo. Y viene pronto, Maranata. Y nos ha dado todo el equipamiento para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Recuerde que la salvación que nos ha dado es tan preciosa, hermano, que tiene 3 poderosos canales. Él nos salvó de la paga en el pasado, de la maldición de la ley cuando Cristo murió en el Calvario. Segundo, nos está salvando continuamente, y a ti y a mí, aunque no nos demos cuenta, del poder del pecado. Satanás no puede agarrarte a ti, y si te agarra algunas cositas es porque le estás dando chance, pero jamás podrá poseerte ni decir, este es mío. No, ya nosotros somos de Él eternamente, porque hemos sido comprados a precio de sangre para siempre. Ahora, la promesa de la enseñanza, el versículo 13, Él os guiará a toda verdad y os hará saber todas las cosas que han de venir. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Lo que yo aprendo, lo que tú aprendes, lo que tenemos ahorita cuando hablas la palabra, es el Espíritu Santo que se está guiando. Porque el Espíritu Santo está en ti. Desde el momento que fuiste salvo o salva, hemos sido sellados para siempre con el Espíritu Santo de las promesas. Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. En Él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Un sello es algo permanente, una propiedad para siempre. Es las arras de vuestra herencia, es como la garantía de la herencia que tienes en Cristo. Nadie te puede quitar la salvación, porque así yo he sido sellado por la eternidad. Pero lamentablemente nosotros apagamos el Espíritu Santo con nuestra flacidez, con nuestra flojera, con nuestra indiferencia, con nuestro descuido. Nosotros apagamos el Espíritu Santo. Ese gozo que deberíamos sentir a veces se apaga. Se apaga el gozo de la salvación, mas no la salvación. Tengamos eso en cuenta. Y de otra cosa, mentimos, somos infieles, tenemos pecados ocultos o no confesados en el momento. Todo eso constriñe el Espíritu Santo en nosotros. Sí que tenemos que estar a la par con Dios. No somos perfectos. Todos los días tenemos que confesar al Señor. No, yo lo hago anual porque yo soy salvado ya. No, hermano, tienen que hacerlo diario. Nosotros, hay un pastor que decía que nosotros pecamos a microsegundos. Cada ratico. Pero gracias a Dios, porque si decimos que no tenemos pecados, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestra maldad y limpiarnos de todo nuestro pecado. Y Él nos escudriña. En este mismo instante, hermanos, yo estoy seguro, como a mí, que el Espíritu Santo nos está escudriñando. Y usted Dios está diciendo, esto es para mí. Y si no, como anótame, este mensaje está bueno. Aunque este como que no es para mí, este es para el detrás. No lo pase porque va a quedar en el estacionamiento. Esos son cuentos que hay. Pero esto es para nosotros. El Espíritu Santo nos está escudriñando, nos está redarguyendo, nos está haciendo abrir en nuestros corazones las cosas ocultas. Y ¿sabe lo que dice la Biblia? No hay cosa creada que sea encubierta a los ojos de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué cosas tienes que dar cuenta? Orgullo, pecado, malicia, envidia, no sé. Todas estas cosas vienen porque vivimos en la carne. Pero ese es el segundo poder que el Señor nos da por salvación. Él nos libra del poder del pecado. El apóstol Pablo decía en Romanos 7, no se enseñoreen más pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y el tercer punto es que nosotros somos salvos de la presencia del pecado cuando ¿qué? Cuando el arrebatamiento ocurra, cuando seamos nosotros levantados en un abrir y cerrar de ojos. Y eso lo esperamos en un momento dado, hermanos, en cualquier momento. Y el apóstol Pablo dice en Romanos que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo pensaba, y eso nosotros tenemos como la doctrina de la inminencia, que la venida del Señor estaba en ese tiempo.
Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron. Imagínense, ese 2000 y tanto de años, todo lo que ha pasado, el Señor está a las puertas. Es más, a lo mejor ni terminamos este culto. Ojalá fuera hoy, amén. Maranata, Cristo viene. Ay de aquel que aún no tiene la seguridad de salvación. Eso sí hay que tener temor con esa gente y hacerle sentir que tu salvación está basada y está fundamentada en tu fe en Cristo y no lo que tú haces. Si tienes una pizca en que, no, yo soy bueno, yo no hago eso, yo soy del trabajo a la casa del trabajo. Y esto, y no hago esto. No, hermanos, no, ¿qué hago? La obra lo hizo Cristo por fe en Jesús, pero tú lo demuestras por tus obras, como dice Santiago. Las obras demuestran que tú eres creyente en Cristo. Y no es que las obras muestran que tú vas a ser creyente, no, para nada. Es que la salvación se demuestra por obras. Pero el tercer punto es la promesa precisamente de su regreso. En el versículo 22, pase la página y dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Mira qué promesa tan preciosa. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ahora, textualmente eso se cumplió, hermanos, en Juan capítulo 20, versículo 20, cuando Jesús entró en el aposento alto y dice, mostró y tienen pan, etcétera. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, el Señor resucitado. Eso se cumplió literalmente. Pero ¿sabe qué? Yo creo que hay un cumplimiento más amplio de la espera de todos nosotros. Los sufrientes discípulos que han estado sobre la historia, todos ellos y nosotros vamos a estar confiando y estamos confiando en la venida del Señor. La primera vez que Él lo mencionó fue en San Juan capítulo 14, cuando Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y añade, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿verdad? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo viene y nos va a tomar, que es su cuerpo, cuando dice os tomaré a mí mismo, hacia mí y mi cuerpo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En los 257 versículos, y no estoy equivocado, que tiene el Nuevo Testamento, se mencionan más de 318 veces la venida de Cristo. En gloria, pero también en el arrebatamiento. El arrebatamiento no es una tercera venida, es el proceso de la segunda venida, pero Él va a sacar a su pueblo primero, para que no pasemos por la gran tribulación. Y eso lo enseñamos acá los viernes. Que no vine. Bueno. Entonces la promesa de su regreso, también vosotros ahora tenéis tristeza. Así que nosotros estamos, como dice el apóstol Pablo a Tito capítulo 12, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Usted está esperando? ¿Usted está alegre? Dígale a su cara que está alegre. No me vea así con esa tristeza. Pues estamos alegres, hermanos. Cristo viene, nos va a recoger en cualquier momento. Y lo buenísimo es que no está basado en nuestra actitud. Si fuera por eso estaríamos fritos ya. No, es que Él murió por nosotros. Cristo murió por nosotros y nos ha redimido de la maldición eterna. Es verdad que tenemos que ponernos para nuestro lado, ¿verdad? Pero si usted tiene pecado y yo en el momento que Cristo venga, eso puede ocurrir, hermano. Pero si somos salvos, vamos a hacer este cuerpo de pecado, de mortalidad, se va a vestir de inmortalidad y de incorrupción inmediatamente. Y en el tribunal de Cristo, ahí se van a ver cosas. No que va a juzgar tu pecado, sino qué hiciste y no hiciste mientras estabas en el cuerpo. Y ¿sabe qué? Yo calculo que a mí me van a poner esta película de cada una de las cosas que yo dije, porque toda palabra que yo hable, no ociosa. Bueno, ociosa también, pero de ellos daremos cuenta. Y nosotros como pastores vamos a dar cuenta de ustedes. Y eso lo dice la Biblia. Yo quisiera escaparme y decir, no, yo lo que soy un colaborador. No. Yo voy a dar cuenta de ustedes también. Y ustedes por la responsabilidad que el Señor les dio. Cuarto punto,
la promesa de la respuesta a la oración. El versículo 23 y 24 nos dice, todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará, ¿verdad? Después dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo esté completo. El hecho de las oraciones cumplidas es una forma de que Dios está diciendo, me agrada que la oración sea en el nombre de Jesús, porque es el nombre que mueve todo. Ahora, hay momentos que Dios no lo da, no es que, ay, Dios no me ha escuchado, sí te escuchó, pero te dijo, por ahí no es la cosa, o espera. Así que cuando nosotros tenemos más comunión, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará revelar su pacto, te hará conocer por qué cuando tú estás más sumido en la palabra y verás que no todas las cosas y que Filipenses capítulo 4 versículo 13 no es un contexto que tú puedes agarrar todo el tiempo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tengo que pedir por esto que el Señor me lo va a dar. Eso no es lo que está diciendo, estás viendo el contexto. El apóstol se estaba gozando de que aún en sus necesidades, en tristezas y carencias, él podía confiar en que Dios, tanto en la escasez como en la abundancia, le iba a suplir. Así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, nosotros, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa promesa es para ti y para mí. Amén. Vamos con el quinto punto, el quinto equipo que el Señor nos está dando para que no estemos tristes, para que sepamos que el Señor tiene poder para sostenernos. Él dijo, no os dejaré huérfanos. Dice el versículo 26 y 27. 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Es la promesa de la intercesión de Cristo. El Señor Jesús es nuestro sacerdote y nuestro abogado. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es nuestro amado Salvador. Él está intercediendo por ti y por mí continuamente. El sexto equipo que nos da está en el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esta cosa que ya hemos visto, el Señor se lo dijo a sus discípulos, y a ti y a mí para que tengamos paz. No tenemos angustiado, ay, me está pasando esto, pastor, y usted no sabe. No importa que yo no sepa. El Señor lo sabe. La gran emoción y el gran... Es que nosotros, mi hermano ayer hablaba con Daniel, y él decía, caramba, estoy ahora, no sé si es que estoy aprendiendo o estoy viendo el resultado de realmente echar la carga delante del Señor. Porque, hermanos, eso cuando lo descubres y que es un gozo tremendo saber que Dios se está encargando de tus cosas. Porque el resto es que no, yo se lo pongo al Señor, pero es una angustia. No se lo está poniendo al Señor, lo estás dejando para ti y está diciendo, Señor, esto es tuyo, pero no me lo quite, yo lo quiero llevar. No, hermano, tiene que soltárselo al Señor. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar es lanzar, quitar, botar hacia Dios. Tú no lo puedes hacer, nada podemos hacerlo. Amén. Dígame, hermano. Amén. Así que el Señor dijo, es la promesa de la paz. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. Tengamos paz, hermanos. Él nos dio la paz por medio de la sangre en la cruz, por medio de su sacrificio. Mire, yo no pasé ni una sola, perdón. Pero bueno, usted la está llegando, ¿verdad? Ahí está, perdón, yo las tenía ahí, tengo los versículos, no se preocúpese. La promesa de la paz, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. El Señor nos reconcilió y nos dio la paz con Dios, pero nos ha dado paz en nuestros corazones que viene de saber que no tenemos cuentas pendientes con Dios, porque Él ha hecho la paz. Y su sacrificio fue aceptado delante de Dios. Su muerte y su sangre derramada, Dios la vio y dice, he aceptado ese sacrificio. Quedó satisfecho, dice Isaías.
La paz os dejo, mi paz os doy. Estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. Luego tenemos por último la promesa de la victoria. En el mundo tendréis aflicción. Exactamente, pero tened ánimo, confiad, yo he vencido al mundo. Y sabe que usted dirá, claro, es que es Dios, lo venció. Sí, hermanos, pero el Señor cuando estaba allí en el desierto, en Lucas capítulo 4, cuando Él venció a Satanás, lo venció no como Dios, lo venció como uno que confía en Dios y en su palabra. Es decir, como tú, como yo, los más sencillos de los creyentes pueden hacerlo también, citando la palabra de Dios y llenándose de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, se necesitaba ser Dios para tener ese versículo. El enemigo huye, dice en Venezuela, huye por la izquierda o por la derecha, por donde quiera. Huye cuando no puede soportar la adoración y la cita de la palabra de Dios. Así que cítela, hermanos. Yo confío en el Señor y recibiréis poder. Y la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El enemigo no lo puede resistir. Así que eso sería el último. Dice 1 Juan, a mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás supuestamente tiene su rango, ¿verdad? Pero yo no le doy a él, me mantengo alejado. ¿Por qué? Porque yo me acerco es al Señor. No busque, usted tampoco está buscando y metiéndose con eso. No, usted confía en el Señor. El Señor reprenda al enemigo. Así que aquí tenemos, hermanos, no es crisis de identidad, es crisis de vida. La promesa de un consolador. Tenemos la promesa de guía y esperanza. Tenemos la promesa de su regreso. La promesa de la respuesta en oración. La promesa de la intercesión de Cristo. Y la promesa de la paz. Y por último, la promesa de la victoria. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más queremos? Eso está aquí, eso no está inventado. Eso no es un libro que es el libro de los bautistas. No, hermano, está en la Biblia. Sola Escritura. Amén. Así que ahora vamos a orar y vamos a participar de los símbolos. Un precioso recordatorio y memorial que el Señor ha dejado para que nosotros sepamos y vayamos a la cruz constantemente y anunciemos al mundo la muerte de Cristo hasta que Él venga y que Él resucitó por nosotros y de que su cuerpo fue molido por nosotros y de que su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Pero la promesa sobre todo de que Él viene otra vez. Amén. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar de tu palabra, de saber que estamos equipados con todo, Señor. Él nos ha dejado todo para que nosotros podamos resistir hasta el día malo, inclusive, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Nos ha dado para que agarremos la armadura que necesitemos para el momento adecuado. Ayúdanos, Señor, como creyentes en Cristo, a tener esto en nuestras mentes, en nuestros corazones y ponerlo por práctica. Permita, Señor, que este mensaje que nos ha dado tu palabra, no el pastor, tu palabra, pueda caber en nuestros corazones y haga mover nuestras vidas, hacer cambios, Señor. Tú nos estás confrontando en este nuevo año a realmente tomar lo que es importante en nuestras vidas para llevar fruto delante de ti y parecernos más al Señor. Padre, a ti sea la gloria. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.